Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues bueno, es un gusto poder saludarlos y me presento. Mi nombre es Brenda González, soy licenciada en Pedagogía y tengo la maestría de Educación. Y bueno, el día de hoy, pues la temática que vamos a abordar es la de Sociología Educativa. Ustedes que están estudiando la maestría en Educación, pues bueno, es importante que abordemos un poquito sobre este tema, ya que la sociología es parte importante y fundamental para trabajar lo que es la parte de la educación. Entonces, pues bueno, vamos a dar inicio. Espero que pues puedan aprovechar esta sesión y que además pues les sea a ustedes de mucho aprovechamiento. La sociología educativa es el estudio de las relaciones humanas. Como tal, la sociología, como muchos de ustedes ya lo sabrán, es una ciencia que estudia a los grupos de individuos que viven en agrupaciones de una asociación. La sociología es la disciplina que se encarga de estudiar los comportamientos que de alguna u otra manera van teniendo diferentes grupos sociales. Entonces, ¿cuál es la importancia de esta dentro de la educación? Eso es precisamente a lo que vamos a llegar más adelante. La sociología es una ciencia que tiene la capacidad de poder analizar las diferentes formas de organización internas que mantienen las relaciones entre los individuos que la conforman. Es decir, necesitamos saber de qué manera se está comportando nuestra sociedad, analizar como todas las tendencias y los comportamientos que van teniendo hoy en día y poder identificar cómo es que esto de alguna u otra manera también está afectando a lo que es la educación. ¿Cuál es el impacto que tienen los comportamientos sociales con la educación? Como muchos de nosotros lo hemos visto y lo hemos vivido en los últimos años, estos grupos sociales o estos grupos de choques sociales de alguna manera están interviniendo e interfieren en lo que es el comportamiento social que tenemos cada uno de nosotros. Tanto los grupos, digamos, que son de choques como los grupos que no, de alguna manera tienen mucho que intervenir y mucho que ver en lo que es toda la parte del comportamiento social. Ahora bien, ¿cómo es que esto de alguna u otra manera impacta la educación? No sé si a ustedes les ha pasado que en los últimos días, los que tienen clases o los que están dando clases, de repente decimos, es que las generaciones han cambiado, las generaciones se comportan de otra manera. Hoy en día, el comportamiento que se ve en la parte de afuera viene a intervenir con lo que es el comportamiento dentro de mi salón de clase, ¿no? Generacionalmente hemos venido cambiando. Entonces, esto también tiene que ver con una parte, con una relación en lo que es la sociología. Y bien, ¿qué hace entonces la sociología en la educación? La sociología de la educación es la rama de la sociología que se encarga del estudio de la forma especulativa de la influencia que tiene el entorno social en todos los tipos de medios de educación, así como la función social de la misma. Es decir, como les explicaba, el comportamiento social que estamos viviendo allá afuera, cómo es que de alguna u otra manera interfiere con lo que es la parte de la educación. ¿Cómo es que todo lo que está pasando alrededor del estudiante tiene o interviene en lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje? La sociología de la educación es una disciplina que estudia el proceso de enseñanza mediante el uso de distintas herramientas extraídas de la sociología. Como tal, se centra en tratar de comprender la dimensión más social del sistema educativo, pero se vale de estrategias y enfoques sacados de disciplina como la psicología, la antropología y la pedagogía. Es decir, que la sociología no trabaja únicamente o no trabaja sola, sino que interviene con estas tres disciplinas que es la psicología. ¿Qué hace la psicología en la parte de la sociología? Ok, recordemos que la psicología es la que estudia el comportamiento del hombre desde la parte de cómo piensa, cómo reacciona. Entonces, tiene que ver con cómo este comportamiento está impactando en la parte social. En la parte de la antropología, como se los decía hace un rato, o sea, cómo hemos ido evolucionando. Recordarán que les decía, generacionalmente hemos venido cambiando.
como aprendíamos hace 20 años, los niños hoy en día ya no siguen aprendiendo. Es más, con todo este proceso que hemos vivido en los últimos 2 años de la pandemia, se tuvo que hacer una adaptación a la parte educativa para que los niños pudieran aprender y para que todos de alguna manera tuvieran el acceso en sus casas a poder tener lo que es la educación. Entonces, se tienen que ir haciendo adaptaciones de acuerdo a el comportamiento que se va teniendo en la parte social. Y por último, interviene lo que es la parte de la pedagogía. ¿Qué hace la pedagogía con la sociología? Bien, recordaremos que la pedagogía es la madre de la educación, es la que decide de alguna manera cuáles son las herramientas, los procesos, los modelos, los métodos que se van a utilizar y que se van a emplear para todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, abordando estas 3 disciplinas, entra la parte de la sociología y en cada una de ellas interviene. ¿Qué es la sociología de la educación o qué hace la sociología en la educación? La sociología de la educación es una de las ciencias que apoya a la pedagogía y a la práctica educativa, como bien se los mencionaba en la lámina anterior. La sociología de la educación es una disciplina que utiliza los conceptos, modelos y teorías de la sociología para entender la educación en su dimensión social. Es decir, necesitamos y requerimos saber de alguna manera cuáles son los comportamientos que se están dando a nivel sociológico para poder identificar el impacto que éste va a tener en la parte educativa y entonces poder hacer tanto las adaptaciones que se requieren como poder implementar nuevas estrategias para que, pues bueno, se logre lo que es la parte y el objetivo de la educación. Y por último, la sociología en qué tiene la intención fundamental moral de perfeccionar la conducta del hombre como ser social y a su vez la mejora de la sociedad. Y aquí pensemos, ¿cuál es el fin o cuál es el objetivo principal de la educación? Pues bueno, el objetivo principal de la educación siempre ha sido, de alguna manera, dotar al estudiante de conocimientos para que puedan contribuir con la sociedad. Si nosotros pensamos, no sé, a lo mejor hay quienes da clases en nivel universitario y, por ejemplo, dices, ¿para qué formar un abogado? Ah, pues porque la sociedad requiere de abogados para que, pues de alguna u otra manera hagan valer lo que son los derechos de las personas, para que pues se ejerza lo que es la ley y entonces se educa para que la sociedad se vea beneficiada con este tipo de disciplinas. No pensamos en un médico. ¿Para qué formar lo que es un licenciado en medicina? Ah, pues para poder tener pues mejores médicos, para que haya atención de calidad en el sector de la salud, para que haya mejores atenciones en nivel salud, para que puedan hacer investigaciones en cuanto a todas las enfermedades que se han estado dando. Entonces, siempre se busca educar para que favorezcan a lo que es la sociedad. Entonces, esto es lo que hace la sociología en la educación. Educar para que tú contribuyas con la sociedad. Pero también para poder contribuir necesitamos identificar cuáles son esos factores sociales que de alguna manera se necesitan y también en qué van a contribuir. Hoy en día, o en los últimos más o menos 10 años, se han desatado como una serie de disciplinas que de repente decimos, es que no sé dónde van a trabajar o no sabemos cómo en qué va a favorecer, ¿no? Hay como disciplinas que se han ido aportando, se han ido uniéndose en los últimos años. Entonces, de repente es así como que, pues, ¿en qué va a trabajar, no? Entonces, cada una de estas áreas se busca de alguna forma que pueda contribuir y que pueda favorecer a lo que es la parte de la sociedad. Entonces, aquí se necesita identificar primero cuáles son las necesidades que la sociedad requiere. Y segundo, una vez que yo ya tengo a mis educandos, ¿en qué los voy a fortalecer? ¿En qué los voy a educar? ¿De qué herramientas los voy a dotar para que entonces socialmente vayan y contribuyan, ¿no?
Entonces pensemos, en este momento, cuáles serían las necesidades sociales que tendríamos. Pues tal vez necesitamos más personal en el área educativa, derivado en el área educativa, necesitamos más personal en el área de la salud, derivado de la pandemia, pues evidentemente necesitamos que se empiece a educar más en cuestiones de epidemiología. Eso es una necesidad que se requiere allá afuera, eso es un tema social, o sea, requerimos de más personas que se involucren cada vez más con la parte de la salud. Y ahora, ¿qué es lo que necesitan hacer las instituciones educativas? Pues entonces dotar a los estudiantes de todas estas habilidades que se requieren para que vayan allá afuera y entonces ahora sí se contraataque. Entonces, la sociología educativa, si lo podemos ver, surge de una necesidad social y posteriormente de una necesidad educativa, ¿no? Para poder hacer ahí como un match. ¿Cómo se describe la sociología educativa? Los objetivos principales de la sociología de la educación son entender cómo influye el entorno social en la enseñanza. Aquí vamos a retomar un poquito, recordarán ustedes lo que es la teoría de Vygotsky. Vygotsky decía que siempre se aprende a partir de las necesidades sociales que se tienen, ¿no? Y era lo que les explicaba. ¿Qué necesidades a nivel social se necesitan? Pues a lo mejor, no sé, yo siempre he pensado, si en estos momentos estuviera dentro de mis manos hacer un cambio a los modelos educativos, creo que tendríamos que empezar a fortalecer nuevamente mucho la parte de los valores, que es algo que se perdió con el paso de los años. Nos hemos enfocado más en llenar de conocimiento, de acumular información en las cajitas de cada uno de los alumnos y hemos perdido de vista las necesidades sociales que se requieren. Ha habido mucha pérdida de valores con el paso de los años y esto también nos ha llevado a lo que es una confrontación social. Hoy en día cada vez se respeta menos, no sé, la parte de la humana, la vida social, la vida humana. Nos es más fácil como decir, no pasa nada, ¿no? Hemos visto como las cosas como muy a la ligera. Entonces necesitamos identificar qué necesidades sociales hay. Para mí sería fortalecer mucho la parte de los valores, la parte de ser como más humanistas. Sí, es importantísimo que sigamos fortaleciendo lo que son cuestiones como básicas en los aspectos de educación, las matemáticas, el español, el saber de ciencias, pero también es cierto que necesitamos nuevamente fortalecer mucho la parte de los valores. Y entonces, esto es lo que requiere la sociología. Identificar qué necesitan allá afuera para que podamos atacar desde la parte educativa. Y de esta manera, entonces, ahora sí, cumplir lo que es el objetivo de la educación y el objetivo social. Hablando como un poquito de lo que es la historia de la sociología y para entender de dónde surge como este fenómeno, pues bueno, existen dos grandes personajes que son los primeros que empiezan a hablar y que son como precursores de la parte de la sociología y son el primero, Émile Durkheim, que él es incluso conocido como el padre de la sociología y para él la sociología de la educación como tal surge. Con él la sociología de la educación surge en la primera década del siglo XX, pero antes de él, evidente, ya había habido algunos otros personajes que hicieron aportaciones a lo que es la parte de la sociología y uno de ellos, y es como de los más importantes y que por muchos años hemos venido escuchando de él, es de Carlos Marx. Él ya había anteriormente Émile Durkheim, ella había hablado como de algunas cuestiones sociales en cuanto al sector educativo. Sin embargo, él pensaba que la educación era una herramienta de la burguesía que se utilizaba para mantener su dominio sobre el proletariado. Durante muchos años hemos escuchado que la educación es como la herramienta que nos salvaría desde el ámbito social, ¿no? Que nos sacaría como de la ignorancia. Pero también es cierto que en los últimos años ya de repente ya no sabemos si efectivamente
las políticas que van surgiendo en cuanto al área educativa, los nuevos modelos educativos, las tendencias educativas que hoy en día se están dando, realmente yo me preguntaría, ¿es cierto que, y de verdad los invito a reflexionar sobre este punto, es cierto que se requiere o que realmente quieren sacarnos como de la ignorancia? ¿O realmente nuestro sistema político quiere que nosotros sigamos ahí? Y con esto quiero que retomemos un poquito lo que les decía hace un rato. En el sistema educativo nos han venido quitando como algunas disciplinas, la parte, por ejemplo, de los valores, que decimos, o sea, sí, los valores se forjan en casa, sí, la educación también se da en casa, sí, desde casa te dicen, no tomes eso porque si no es tuyo, no lo tomes, ¿no? Y ahí hacemos inferencia a lo que es la parte del robar. No te comportes así porque entonces no te van a querer. Pero realmente las decisiones que se han tomado desde el sector educativo, muchas veces yo sí me he preguntado, ¿realmente quieren sacarnos como de la parte de la ignorancia o realmente quieren que cada vez nosotros como humanos sepamos menos y entonces pues sigamos viviendo como que la parte de la ignorancia? Realmente aquí yo les invito a que ustedes reflexionen cuáles son las decisiones que están tomando nuestras autoridades en cuanto a la parte de la educación y si realmente quieren que nosotros seamos seres pensantes, que realmente innovemos, que realicemos algunas cosas o hacia dónde quieren como que llevar esta parte de la educación. Porque realmente a mí algo que me impacta muchísimo y que hoy en día es algo que digo, ¿cómo se le va a hacer, no? Derivado de esta situación que vivimos con la pandemia, una de las decisiones que se llegó a tomar desde el sector educativo fue ningún niño puede ser reprobado. No importa si sabe leer, si no sabe leer, si sabe escribir, si no sabe escribir, si tuvo un rendimiento o un aprovechamiento, el chiste es que no lo puedes reprobar. ¿Durante cuántos años hemos vivido con la parte de decir, a ver, la educación, las calificaciones, por ejemplo, no nos definen si sabemos o no sabemos? Pero realmente sí es un detonante para que las nuevas generaciones, las generaciones de los millennials y por ahí que ya traemos la generación de cristal, es como para que ellos digan así, tomen las cosas como muy a la ligera. Entonces, cuando tú les dices, pues realmente no vas a reprobar, entonces el factor que se empieza a desencadenar es, pues no me conecto a las clases, no importa si entrego tareas o no entrego tareas, al final el maestro me va a pasar, al final no voy a perder el ciclo escolar. Y entonces esto, ¿hacia qué factor social de alguna manera creen que nos esté llevando? Yo me preguntaría, ¿realmente el día de mañana que ya logremos como volver a la normalidad, ¿a qué nos vamos a confrontar dentro de nuestros salones de clases? A niños que realmente nos van a decir, ay, si ni me puedes reprobar, ¿qué más da si te entrego o no te entrego la tarea? A situaciones como estas son las que realmente nos vamos a encontrar. Entonces, necesitamos desde ahorita, los que estamos como en el sector educativo y los que estamos como inmersos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, necesitamos empezar a preocuparnos a qué nos vamos a enfrentar cuando regresemos nuevamente a las aulas de clase y realmente qué es lo que vamos a hacer. Y entonces aquí es donde entra la parte de la sociología. Tenemos una problemática que que esta problemática se derivó de una situación social, una pandemia. Desencadenó en que tuvimos que trasladar ahora la escuela a casa, ¿no? Y entonces aquí vienen como muchísimos factores, desde que los niños no se podían conectar, desde que los papás no les daban la atención que requerían, desde que pues ahí los dejaron. Entonces muchas situaciones se desencadenaron y entonces a alguien se le ocurre decir, no importa la situación que estén pasando, no importa si se conectaron una vez al año, no importa si entregaron o no entregaron tareas, el chiste es que no hay que reprobarlos, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿realmente este tipo de decisiones contribuyen al sector educativo? Y más aún, ¿este tipo de decisiones realmente nos están forjando como personas, como seres humanos? Y hablando como desde el contexto educativo, yo sí les decía y lo he platicado. A mí sí me da miedo pensar que el día de mañana, como no podías reprobarlos,
Entonces, ¿a quién voy a tener como médico? ¿A quién voy a tener como abogado? ¿A quién voy a tener como cualquiera de las disciplinas, ¿no? Entonces, es importante que nosotros empecemos a reflexionar que se nos viene un comportamiento social como este. A los chavos que están en casa realmente, que ahora no los podemos como presionar, ahora no los podemos de alguna u otra manera obligar como anteriormente se daba la educación. Entonces, ¿cómo vamos a actuar nosotros? ¿Qué tipo de estrategias vamos a empezar a utilizar y a emplear para de alguna u otra manera no dejarlos al aire? Y es un comportamiento social que se va a dar y que vamos a tener dentro de los salones de clases y que se dio a partir de una situación social. Entonces les decía, realmente las decisiones que se toman a nivel de gobierno muchas veces contribuyen o favorecen y nos quieren sacar realmente del lugar donde estamos. Entonces aquí habría que pensarlo. Y bien, el sistema educativo servirá para modelar las mentes de las clases más bajas de la sociedad. Esto es lo que decía Carlos Marx referente a lo que era la sociología de la educación. O sea, se requiere que el sistema educativo, que un buen sistema educativo realmente nos saque de las clases sociales bajas, nos saque de lo que es la ignorancia, realmente nos haga ser seres pensantes, que de alguna u otra manera pues nos surja, o a los chavos les surja comerse el mundo, ¿no? Es bien triste hoy en día preguntarles a las generaciones y algunos de ustedes piensen, por ejemplo, cuando éramos niños te preguntaban, ¿qué quieres estudiar? Y respondíamos, no, pues yo quiero ser bombero, yo quiero ser médico, yo quiero ser abogado, yo quiero ser arquitecto. Hoy en día les preguntas a los niños qué quieren estudiar y ni siquiera saben, no están como perdidos. Y eso, y de repente hay quienes como te dicen cosas medio raras, ¿no? Ay, es que yo quiero ser narco como no sé quién, ¿no? Entonces, hay que pensar hasta dónde las situaciones sociales, los movimientos sociales que estamos viviendo, toda esta transformación que cultural y socialmente hemos estado viviendo, me atrevo a decir que como que en los últimos 10 años, porque salimos de una cosa y entramos a otra y estamos como que agarrando el hilo de una cosa y entramos a otra. O sea, realmente hay que ver cómo todo esto nos va a llegar a perjudicar a la parte educativa y qué es realmente lo que nosotros vamos a hacer y cómo lo vamos a atacar, ¿no? Entonces, aquí hay que reflexionar, ¿realmente la educación de hoy en día quiere rescatar a las clases bajas? Por ahí, ahorita recordaba que años atrás, cuando te decían, no, pues es que yo quiero esto, yo quiero el otro, yo quiero aquello, los papás o los abuelitos de repente nos decían, pues a ti que te mantenga el gobierno, ¿no? Y llegamos al momento donde las clases bajas los está manteniendo el gobierno. Entonces, eso realmente nos está haciendo que seamos personas que pensemos, que tengamos como ambiciones, que realmente queramos hacer algo, que queramos salir adelante. Entonces, hay que pensar ahora en digamos, generar nuevas estrategias para que la educación realmente pueda de alguna u otra manera como empezar a atacar esos foquitos rojos que por ahí nos van a empezar a saltar y que ha sido consecuencia de todo lo que hemos estado viviendo durante los últimos años. Siguiendo con lo que Carlos Marx decía acerca de la educación, él creía que la educación no era algo únicamente neutro, sino que tenía una gran influencia en la sociedad y a su vez estaba modelada por ella. ¿Qué quiere decir esto? Que la educación realmente era como el top que se tenía y que incluso todavía muchos consideramos que es la herramienta perfecta para poder de alguna u otra forma rescatar los comportamientos sociales que se tienen allá afuera, ¿no? Necesitamos que sea nuevamente como la gran influencia a nivel social. Y les vuelvo a repetir el ejemplo, o sea, siempre decíamos, es que yo quiero estudiar
para ser el mejor bombero y para poder rescatar. Yo quiero ser incluso hasta policía. Alguna por ahí de los niños, o por lo menos compañeros que yo tenía en clase, recuerdo, ¿no? Que decían, es que yo quiero ser policía para cuidar y salvar al mundo. Ay, es que yo quiero ser bombero para rescatar a las personas. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de ambiciones que nosotros teníamos, se ha perdido con las generaciones hoy en día. Y hoy en día tú les preguntas de verdad a los niños si no tienen como que esta ambición de decir, sí, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer el otro. Entonces, de ahí es que necesitamos nosotros nuevamente que la educación sea la influencia social para que de ahí nuevamente podamos como que salvarla, como que podamos cambiar ese chip, para que pues sobre todo los chavos quieran como que tener nuevamente rescatemos esta parte de que ellos tengan ambiciones, ¿no? Carlos Marx, él desarrolló ideas previas a lo que es la sociología de la educación. Como se los mencionaba, él incluso fue de los primeros que empezaba a hablar de lo que era la educación. Él hacía referencia a que la educación tenía que ser como el top de la parte social. Una vez que nosotros decidimos realmente meter o agregar lo que es la educación al comportamiento social, entonces se creía que iba a ser como que la parte fundamental que iba a salvar o que iba a venir a tener mejores consecuencias socialmente. Si muchos de nosotros nuevamente estuviéramos pensando, tuviéramos nuevamente esta mentalidad de que la educación va a ser o es la educación la que nuevamente va a salir y va a salvar todos los comportamientos sociales que allá afuera tenemos, realmente necesitamos nuevamente volver a rescatar esta idea que la educación es el top para rescatar cada uno de los comportamientos sociales. Por ejemplo, todo esto que se ha dado hoy en día de las manifestaciones, que sí, que si el aborto, que si se hace legal el aborto, estos comportamientos realmente, ¿qué es lo que están creando o hacia dónde quieren llegar con los niños? ¿Qué es lo que realmente les están sembrando a ellos? Que ante cualquier situación o ante cualquier circunstancia que no les guste, que no les parezca, en las que se sientan incómodos, realmente tienen que salir y armar todo este tipo de manifestaciones y de cosas que pasan allá afuera que realmente no contribuyen y no favorecen en nada. Yo no tengo ningún problema o ningún inconveniente realmente en que se hagan manifestaciones allá afuera y que realmente se levante la voz ante circunstancias realmente que nos empiezan a afectar como seres humanos y como sociedad. Realmente con lo que sí es, o con lo que yo sí tengo un choque, es decir, o sea, realmente hace falta destruir monumentos, afectar a personas, afectar comercios, como para que realmente la sociedad se dé cuenta, o hace falta realmente educar desde casa, educar desde la escuela para que entonces todos levantemos la mano. O sea, ¿qué es lo que quieras? ¿Hacia dónde queremos llegar? Realmente a cuestiones sociales de irnos y manifestarnos con algo que no tiene fin y desquitarnos con cosas que no tienen absolutamente nada que ver, o realmente educar en valores desde la institución y entonces enseñarles a las personitas que tenemos sentados en nuestros salones, sin importar la edad, si son niños de preescolar, niños de primaria o son jóvenes universitarios, o sea, realmente qué es lo que queremos hacer con nosotros en la educación. Entonces, necesitamos que los factores y los comportamientos sociales sean nuestro parámetro para que se tomen decisiones dentro de la educación, no para que nos vengan a afectar, o como dirían por ahí, o para que nos echen a perder lo que por muchos años nos ha costado trabajo, ¿no? Entonces, aquí es donde viene la sociología y es lo que quiere la sociología de la educación, que nosotros nos demos cuenta de lo que está pasando allá afuera, lo que va a provocar allá afuera y cómo es que eso va a venir a atacar o va a venir a afectar lo que es la parte educativa. Y ya estando dentro del sector educativo, nosotros necesitamos pensar realmente qué es lo que necesita una sociedad. Que nuevamente volvamos a educar en valores, que nuevamente retomemos metodologías como educar en amor, educar en valor, nuevamente trabajar muy fuerte y mucho de la mano con los papás en fortalecer esta parte. Realmente yo sí lo he pensado y los invito a cada uno de ustedes a que reflexionen.
¿qué sería lo que vendría a salvarnos en este momento socialmente? Realmente seguir llenando de información a los chavos, a los niños con en qué son matemáticas, cuáles son las ciencias más importantes, o realmente rescatar nuevamente este cúmulo de valores, de ser humanistas, porque es algo que se ha perdido muchos con el paso de los años y que cada vez lo tenemos menos porque cada vez se fortalece menos, ¿no? Entonces creo que necesitamos nuevamente desde mi punto de vista y realmente en esta sesión yo los invito a ustedes a que reflexionen. Socialmente, ¿qué nos hace falta? ¿Qué son, o socialmente, qué hemos hecho para tener lo que hoy en día tenemos? Como les decía hace un momento, a mí sí me preocupa el día de mañana el médico que voy a ir, realmente qué valores tuvo, qué formación tuvo, o el abogado, ¿no? Cada vez, no sé, a lo mejor alguno de ustedes ha tenido una experiencia no tan grata con los abogados, ¿no? Que de repente decimos, híjole, cuando se trata de cuestiones de leyes, híjole, ¿cómo nos vamos a enfrentar esto del abogado, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Realmente la persona en la que le estoy dando un voto de confianza, le estoy poniendo en manos que me rescate, ya sea, pues a lo mejor que saque un familiar de una situación difícil, o a lo mejor que me haga cualquier cuestión legal. Realmente a poco no nos da miedo decir, híjole, y si de repente me falla, y si de repente me queda mal, y si de repente pues se vende con la autoridad o se vende con mi contraparte. Entonces, ¿por qué nos tiene que dar miedo estas situaciones? Realmente, si estuviéramos bien educados y bien fortalecidos en la parte de lo que es los valores, no estaríamos teniendo todo esto que estamos teniendo. La corrupción es una situación social que estamos viviendo, ¿no? Cada día te enfrentas más a, híjole, es que pues yo puse toda mi confianza en esta persona y pues se vendió. O híjole, es que yo le di toda a esta persona las llaves de mi casa, de mi carro, y mis facturas de mis pertenencias personales y me robó. Realmente esto es lo que ya no debe de estar pasando. Entonces ¿desde dónde debemos de fortalecer esto? Desde la educación. ¿A dónde quiero llegar con esto? A decirles que para mí la educación nuevamente y debe ser la que nos salve de todas las situaciones que estamos viviendo allá afuera. Pero entonces, ahora sí, hay que tener bien puesta la camiseta de la educación y decir, o sea, yo como maestro, yo como personal encargado y que tengo a niños y que tengo criaturitas que realmente son una esponjita y que ellos están ansiosos de saber y de aprender, los voy a forjar bien. De repente sé y los entiendo que ya con el paso de los años empezamos a tender o empezamos a hacer cosas así como de, híjole, no, pues es que ya, ¿para qué les enseño? ¿Para qué les doy? Si realmente ni me ponen atención, yo me esfuerzo. Y a todos nos ha pasado, ¿no? Nuestros primeros años como profesionales, híjole, no damos todo por nuestros alumnos y nos empeñamos. Y realmente cuando tú empiezas a ver que, híjole, la maestra al lado no hace nada y pues siempre le dan más horas, ¿no? El director pues ni siquiera valora el esfuerzo que yo hago. Entonces empezamos como a poner antes que nuestra profesión todas estas problemáticas, pues de repente nos perdemos y pues como que perdemos el interés por introyectarles a nuestros alumnos realmente lo que queremos. Y esto es lo que no debe de pasar, ¿no? También aquí interviene la sociología. No se trata de decir, híjole, como allá afuera están mal, entonces ¿para qué voy a hacer el cambio solamente yo si ya sé que allá afuera nuevamente hay esta situación, ¿no? No seamos así, o sea, yo realmente los invito a que pues los que estamos dentro del sector educativo pues nos pongamos la camiseta y tengamos la camiseta bien puesta de decir, no importa si de los 20, 30 alumnos que yo tengo, en uno yo logro hacer una diferencia, en uno yo realmente logro que sea una mejor persona, que tenga unos valores, y logro que esos valores los lleven nuevamente a casa, con eso nuestra sociedad se va a ir transformando. Los factores y las tendencias sociales que realmente en los que estamos inmersos día a día no deben de hacernos más peso que lo que nosotros podemos ser dentro del sector educativo. Realmente en nuestras manos como educadores, y educadores no lo quiero decir como
aquellos que estudiaron para ser educadores de preescolar, no, sino que nosotros que estamos como responsables y que estamos al frente de la educación, realmente que nos apasione lo que nosotros hacemos y que para mí es que volvamos a educar en valores, que volvamos a educar en amor para que nuevamente rescatemos toda esta parte social, o sea, que en estas generaciones que realmente están un poco perdidas, pues que seamos nosotros esa ancla para decir, pues vamos a cambiar y que vamos a transformar el mundo. Que todas las situaciones sociales que tenemos allá afuera no nos vengan de alguna u otra manera a contaminar lo que hay dentro de nuestros salones o lo que nosotros logramos cambiar dentro de nuestros salones. Sé que muchos dirán, híjole, lo que pasa es que suena bien bonito todo esto, pero muchas veces, ¿qué hacemos con los papás? Sí, comprendo a veces que a lo más difícil que nos llegamos a enfrentar son los papás, ¿no? A veces a nosotros, a los niños, les enseñamos, mira, pues no debes de robar, si encuentras algo que no es tuyo, repórtalo a la dirección y seguramente tendrá un dueño, ¿no? Y cuando llegan a casa, el papá le dice, no, pues eres un tonto, ¿para qué lo entregaste? A lo mejor ya tendrías uniforme nuevo, mochila nueva, celular nuevo. Sé que es difícil lidiar con esto y que de repente nos perdemos, pero no dejemos de lado ese tipo de cosas. Sé que nuevamente si retomamos esta parte de los valores vamos a poder tener un cambio impresionante y que se va a empezar a ver el cambio social, ¿no? Con un niño que cambie, por supuesto que va a cambiar un papá, por supuesto que va a cambiar una mamá, a un hermano y poco a poco vamos a ir contribuyendo. No dejemos que lo social realmente ataque a la parte de la educación y que al rato pues todas las tendencias sociales que tengamos pues sean lo que nosotros tengamos que educarlos, ¿no? La educación va mucho más allá. Retomemos nuevamente esta parte de forjar, esta parte de nuevamente de formar seres humanos pensantes que tienen esa ambición de ser mejores personas allá afuera, ¿no? Entonces realmente esto es una de las cosas más importantes de lo que busca la sociología. O sea, que nosotros identifiquemos qué pasa allá y desde esta silla donde yo estoy sentada ahorita y que estoy hablándoles de lo de la educación, qué es lo que ustedes pueden hacer. Entonces yo los invito a que ustedes reflexionen sobre este tipo de cosas, ¿no? Y luego seguimos hablando de Emile Durkheim, que como les comentaba al principio, él fue de los primeros que empezó a hablar o que le dio tendencia a lo que fue la sociología educativa, ¿no? Aunque Carlos Marx ya lo venía tomando, quien le da esta formalidad es Emile Durkheim, y él se la da en 1902. Él lo que hace es un discurso en la Universidad de Sorbona, que es considerado como el inicio de la sociología educativa. Y en sus últimos años de vida, este autor escribe varios artículos hablando sobre esta temática. Y en sus obras es Educación y Sociología o La Educación como Naturaleza. Ambas obras fueron publicadas mucho después de lo que es su muerte. Y entonces vamos a ver cuáles fueron las aportaciones que Emile Durkheim hizo. Y aquí algo pasó. Le moví. Entonces, ¿qué decía Durkheim en cuanto a la parte de la sociología educativa? Bueno, él decía que eran ideas teóricas como métodos objetivos y científicos para desarrollar las bases de la sociología de la educación. Este autor veía la enseñanza como un intento de las generaciones adultas de influir sobre aquellas que todavía no tienen experiencia en desenvolverse en el mundo social. Es decir, muchos de nosotros a veces decimos, híjole, es que mi abuelito decía que si hacíamos esto, pues las cosas serían mejor. O tal autor dice que si hiciéramos las cosas así, el mundo sería mejor. Entonces, su base o la base que él traía era esto, decir que los grandes pensadores, las personas adultas siempre influían en las decisiones de los pequeñitos. Y entonces pensemos qué es lo que pasa hoy en día. Y vuelvo al ejemplo que les platicaba hace un rato, ¿no? De repente decimos, pues hay que forjar o hay que formar en el niño esto de decirle, si te encuentras algo que no es tuyo, entrégalo, repórtalo.
¿Qué pasa cuando llegan a casa? El mayor, que es el papá o una persona adulta, que a lo mejor el abuelito, el tío, que es la persona que va a recoger al niño a la escuela, siempre le dice, ¿para qué lo entregaste? ¿No? No lo hubieras entregado, ya tendrías una mejor mochila, un mejor celular, un mejor lapicero. Entonces, la forma en la que los adultos piensan va a intervenir en las nuevas generaciones, en la nueva sociedad que viene. Y es algo en lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Les platico hace un rato el ejemplo, ¿no? O sea, tú les preguntas hoy a las nuevas generaciones de, oye, estudia, échale ganas. Y digo, a mí me pasa en casa con mis sobrinos, ¿no? De repente les digo, es que yo a tu edad, yo ya sabía qué quería hacer, qué quería estudiar, ya tenía yo pensado, híjole, pues a mí me gusta esto y el otro. O sea, nosotros de alguna manera somos como la influencia para los pequeñitos, pero los pequeñitos ya es más difícil como que llegar a ellos y poderles introyectar como que estas ideas. Entonces, Durkheim era lo que decía, que lo que nosotros como personas adultas hacemos viene a relacionarse, viene a impactar a las nuevas generaciones. Entonces, necesitamos nuevamente también que los adultos cambiemos este chip y que quitemos de lado que todo es fácil, ¿no? Yo lo que veo hoy en día con estas generaciones es que todo lo ven fácil y lo ven como a la ligera de no pasa nada, después lo hago. Y no, a nosotros incluso cuando nos daban una indicación era de inmediato tú ibas y los hacías. Entonces podemos ver como hoy en día hay como esta discrepancia entre las nuevas generaciones y las generaciones adultas y cómo los adultos de alguna u otra manera queremos todavía pues influir en los pequeñitos y de repente los pequeñitos con estas nuevas ideas y con todo lo que tenemos alrededor, tanto la tecnología, la información, realmente empieza a ver como un choque y de repente no sabemos qué hacer. No, que nosotros que estamos dentro del sector educativo, que no nos pase nuevamente esto, sino que realmente seamos bien firmes en cada una de las cosas que vemos y que aprendamos incluso a cómo poder tratar a las nuevas generaciones. Y eso es lo que requiere la parte de la sociología. Identifica lo que está pasando para que entonces pues podamos atacar desde la parte educativa. Como se los decía, yo sí sigo pensando y sigo así apostando que la educación es y será la forma de transformar a la sociedad y de tener mejores personas cada vez, ¿no? Lo único que aquí debemos de rescatar es los adultos, los valores que tenemos, qué es lo que queremos dejarles a los más pequeñitos y que las cosas como que no queden tan de fuera o tan aislada lo que se quiere, ¿no? Y que las cuestiones sociales o las tendencias sociales, que es lo que hoy en día está como en boga, pues realmente también a nosotros no nos vengan a mover como de donde estamos, porque es muy fácil a veces irnos hacia el lado contrario que seguir o permanecer en el lugar donde hemos estado o queremos seguir estando, ¿no? Entonces, este mismo autor dice que la educación, lejos de ser una simple transmisión neutra del conocimiento, es el medio de perpetuar la propia existencia de la sociedad. Wow, la verdad es que este término a mí me encanta, ¿no? O sea, la educación es la manera de perpetuar la existencia de la sociedad. Entonces, es lo que les decía, o sea, muchos dicen, híjole, es que yo ya no le quiero seguir apostando a la parte educativa porque de repente vemos que no tiene como los resultados que estamos queriendo. Sí, es desesperante de repente lo que les decía hace un rato, que nosotros queremos seguir ahí de sí, yo voy a hacer y voy a seguir haciendo estas cosas y voy a seguir dando ideas y voy a seguir trabajando en la parte social y de repente dices, híjoles, hay muchos factores, los factores a nuestro alrededor, los factores sociales, que de repente es así como de, no, pues es que no me dan ganas, ¿no? De balde, yo me esforcé, estoy toda la noche preparando el material educativo y de repente viene alguien que no hace nada, ¿no? Y hasta se lleva como más los aplausos. Entonces, no perdamos de vista, y eso es lo que yo les quiero exhortar, y más que nada el que ustedes en esta sesión puedan aprender, realmente que reflexionen. ¿Es la educación realmente la que puede salvar a la sociedad? ¿O realmente si seguimos como en este cúmulo de cosas pues si nos seguimos llevando por las influencias, si nos seguimos llevando por los acontecimientos sociales, ¿a dónde vamos a parar? Realmente yo sí les pregunto, ¿no?
algo que ahorita se me viene a la mente es la figura, por ejemplo, del docente. La figura del docente años atrás era como el top, ¿no? Después de los papás, los maestros eran el top. Y hoy en día no es posible que nosotros no podemos llegar a esas mentes como lo hace una persona que se dedica a subir contenido en las redes sociales que no tiene absolutamente nada que enseñarles a los niños, ¿no? De repente los youtubers que de repente pues suben videos, a veces yo me pongo a analizar 2 o 3 que dices carecen de información que realmente le pueda ser útil a la vida del niño, pero ¿qué creen? Tal parece que esa es la educación que ellos están buscando, porque de repente ya te contestan o te dicen o te hablan de unas cuestiones que tú dices, ¿qué? En mis tiempos eso no existía. ¿Cómo es que está pasando? A ver, espérate, ¿de qué me estás hablando? Regrésate, ¿no? Regrésenle por ahí el chip. Entonces, no permitamos que esto nos siga pasando en la sociedad, ¿no? Que un youtuber, que un influencer, que una persona que sube un video realmente pueda perpetuar más en la vida de un niño que nosotros que estamos al frente de lo que realmente sí nos va a salvar como sociedad, que es la educación. Entonces, esta frase yo se las dejo para que ustedes realmente la lean, la analicen y digan, claro, por supuesto, la educación tiene que seguir y seguirá con el paso de los años siendo parte de lo que rescate al comportamiento social que tenemos. Sé que en estos momentos realmente nos resulte difícil como pensar de, ¿y cómo lo voy a hacer? Pues es que no estamos solos, o sea, no, esta parte no lo vamos a lograr solos. Siempre necesitamos como de todos. Y también socialmente por ahí traemos un comportamiento como del individualismo, del yo puedo, yo no necesito de nadie, yo soy todo, entonces yo voy a salvar el mundo. Necesitamos por eso también nuevamente hacer rescate a lo que es la parte humana, el decir hombro a hombro con mi compañero, y si somos 2 en la escuela los que realmente estamos bien enfocados y a los que sí nos gusta trabajar y a los que sí nos gusta estar inmersos en esta parte de identificar qué es lo que socialmente está pasando y que me está afectando dentro de mi salón de clase, qué son los comportamientos sociales que realmente están haciendo que las nuevas generaciones incluso ya no quieren estudiar. Necesitamos romper con esta parte de que la educación tiene que ser obligatoria, de, ay, es que mis papás me mandan, yo ni quiero venir a la escuela, pero pues mis papás me mandan. No, o sea, realmente necesitamos rescatar esto de decir, o sea, yo sí voy a estudiar porque me gusta, porque sé que la educación es algo que me va a forjar y que es mi decisión de lo que yo voy a hacer a lo largo de la vida y que es algo realmente que va a contribuir. Les digo, necesitamos nuevamente retomar esta parte de decir, o sea, si yo estudio esto es porque sé que voy a contribuir a la sociedad. Es tan triste ver cómo las generaciones hoy en día no saben ni qué hacer, ¿no? Y que estamos más metidos en una parte de qué es lo que me deja dinero. Ah, pues bueno, si subo videos sin que carecen como de información, de situaciones verídicas a un canal de YouTube o a una red de internet, pues ya con eso gano millones. Sí, pues a lo mejor sí, pero ¿dónde queda la parte de los valores y como toda nuestra situación? Entonces, a mí por eso me encantó esta frase que dice, o sea, en medio de perpetuar la propia existencia de la sociedad, o sea, la educación es y será la que va a rescatar los comportamientos y las situaciones sociales que estamos viendo, ¿no? Entonces vamos a ir al siguiente párrafo que dice, una de las características más importantes de la sociología de la educación es que entiende el sistema educativo como un medio, no solo para transmitir conocimientos a las nuevas generaciones, sino un método de los adultos para influir en los más jóvenes y moldearlos a su antojo. ¡Guau! ¿Así o más explícito? Los adultos, que somos los que tenemos, no quiero decir como el control, pero sino que tenemos como más conciencia de lo que está pasando. Necesitamos influir en las nuevas generaciones
pero no, nuevamente, como les decía, como estos youtubers que realmente se sientan a hablar como de una serie de cosas que tal vez puedan ser divertidas, puedan ser chistosas, pero que realmente como personas no te están formando ni te están forjando absolutamente nada. O sea, realmente necesitamos los adultos que sí tenemos como esta conciencia de decir, o sea, si yo a un niño le siembro la importancia que tiene el rescate de los valores, el que sea humano, el que a lo mejor le ayude a una persona a cruzar la calle, el que devuelva las cosas que no son suyas, el que no tome lo que no es suyo, ¿cuáles son las generaciones que realmente vamos a tener? O sea, los adultos necesitamos influir en los jóvenes para poderlos moldear, ¿no? Y cuando hablamos de moldear tiene que ver con que esta situación no va a ser fácil. O sea, pensemos en un barro, ¿no? O sea, tenemos aquí una de esas cosas en las que se va forjando el barro, lo hay que moldearlo y cuesta trabajo porque a lo mejor la pieza se te va chueca y de repente hay que volverlo a regresar a su estado original para nuevamente darle forma y entonces ahora sí poderlo llevar al secado, al horneado y poderlo pintar, ¿no? Tenemos generaciones realmente, tenemos en nuestras manos barro. Eso es lo que así debemos de ver a nuestros alumnos. Y nosotros somos los que vamos a forjar ese barro, los que los vamos a moldear, no a nuestro antojo, ¿no? Porque muchos dirán, bueno, si entonces sí es de acuerdo a mis conveniencias, de acuerdo a mis antojos, pues bueno, entonces qué padre, ¿no? Porque yo voy a hacer entonces lo que yo quiera. No, sino realmente es moldearlos de acuerdo a las necesidades sociales para que podamos contribuir y contraatacar a las problemáticas sociales, que es lo que realmente hoy en día como que nos viene desestabilizando, ¿no? Entonces, esto es lo que quiere y esto es lo que busca la parte social. O sea, que desde la educación se empiece a forjar, se empiece a hacer un cambio, empiecen a pensar de manera diferente y realmente que les digo, no por nada pasan las cosas, estamos en un momento crucial, ¿no? Y por algo ustedes, a lo mejor que están frente a un salón de clases, piensen hoy en día, ¿cómo voy a recibir a mis alumnos en enero? A lo mejor los que ya van a regresar a una modalidad presencial, a una modalidad híbrida, ¿no? ¿Cómo voy a recibir a mis alumnos? ¿A qué me voy a enfrentar? ¿A resistencia? Realmente a generaciones donde van a llegar como todos bien apáticos, de híjole, pues yo estaba mejor en mi casa y me gustaban más las clases en línea porque no me tenía que levantar temprano, porque desayunaba yo en mi casa. O sea, realmente a qué nos estamos enfrentando, ¿no? Entonces, no sé si es un momento en el que ustedes se pongan a pensar qué vamos a recibir y qué métodos y herramientas, como lo decía al principio, la descripción de qué es sociología educativa, voy a utilizar dentro de mi salón de clases para poder lograr lo que yo quiero, ¿no? Entonces, ahí se los dejo de reflexión. Y bueno, ¿cuál es la relación que existe entonces entre la sociedad y la educación? Ya como para ir cerrando la idea. La sociología de la educación se encarga de estudiar la relación que existe entre la educación y la sociedad, logrando que se pueda mantener y transmitir la cultura. Y ahí viene otro aspecto bien importante de la parte de la educación, y recuerden que Vygotsky decía que aprendemos de acuerdo a nuestro contorno social, a lo que vivimos, a nuestro día a día y a lo que nos enfrentamos, ¿no? Esta pandemia nos pudo también, o pudimos también notar que hay desigualdades sociales, como las ha habido siempre, pero que realmente también nos enfrentamos a situaciones de decir, y no sé, por lo menos yo sí lo pensé, decía, bueno, a lo mejor los que estamos en la ciudad, pues podemos tener un internet, podemos tener una computadora, tenemos luz, y entonces esto me permite que yo pueda estar desde mi casa, poder tomar mi clase y pues seguir teniendo mi acceso a la educación, ¿no? Pero ¿qué pasa con las zonas en las que ni siquiera hay luz? Y yo sí llegué a pensar y decía, ajá, ¿y cómo van a tomar clase los que ni siquiera tienen luz, no? Y aún así, por ejemplo, los que tienen luz, si no tenían un dispositivo móvil para poderse conectar, entonces, ¿cómo le hacían? Entonces, nuevamente lo que quiere aquí también la sociología es que pensemos
cuáles son las limitantes sociales que nosotros estamos teniendo como para poder seguir llevando lo que es la parte de la educación. Y entonces por eso necesitamos también conocer los contextos culturales, dónde vive, qué hay, qué no hay, cómo viven, cuáles son los usos, cuáles son las costumbres, y a partir de ahí decidir, ¿qué voy a lograr? O si lo voy a lograr, o cuáles son las limitantes que yo tengo para entonces poder pues lograr el objetivo de que es la transmisión del conocimiento, ¿no? Y poder forjarlos. Ahora bien, otro aspecto también bien importante en la parte de la cultura es, y pensamos los que estamos en pleno siglo XXI, y es decir, cómo manejar la parte de la educación, por ejemplo, sexual, ¿no? Cuando tú tocas estos temas, también hablas de sociología, porque a lo mejor en la ciudad hay más información, a lo mejor hay como un poquito más de mente abierta para poder tratar estas temáticas que en una zona rural. Y entonces también aquí entra la parte de la sociología, cómo tratar ciertos temas en un lugar y en otro. Esto también interviene. Aquí también es un punto fundamental de la parte de la sociología, decir, sí, voy a educar, pero entonces ahora ¿dónde estoy parado? ¿Qué temas o qué temáticas puedo abordar? ¿No? Entonces, por eso es que es una ciencia que se enfoca en estudiar y entender todas las bases que son subyacentes en la sociedad, lo que provoca la crítica al proceso educativo en las sociedades más modernas, siendo capaz de esta manera de ejercer una influencia en la enseñanza. Entonces, por eso es que aquí estamos en este momento de decir, ¿qué pasa con todo el alrededor que yo tengo y qué limitantes me pone a mí para poder lograr lo que yo quiero? ¿No? El comportamiento que tiene la familia al final de cuentas para el niño, su primera relación social, pues es la familia, ¿no? Y entonces, ¿qué limitantes hay entonces con el abuelito? Híjole, cuando yo toco temas de sexualidad y a lo mejor va a su casa y de repente toca el tema, híjole, ¿cómo se pone el abuelito con esta situación, no? O la mamá, ¿no? O sea, en pleno siglo XXI, por supuesto que yo sé que algunos de ustedes se han enfrentado a situaciones que a lo mejor cuando tocan esto o alguna maestra o alguna compañera de trabajo, híjole, el otro día viene la mamá asustadísima de cómo es posible que le trataron a mi hija estos temas. Entonces, también la sociología educativa eso es lo que quiere y eso es lo que busca, sí. ¿Cuáles son las cosas que están pasando allá afuera y que nos están de alguna manera afectando en el contexto educativo? Y también considerar la cultura, las tradiciones que cada grupo determinado de personas que al final pertenecen a una sola sociedad tienen y que hasta dónde a mí también eso me va a permitir hacer o no hacer. ¿Bien? Y para continuar, entonces, ¿cuáles son las principales funciones de la sociología? Bueno, el de la sociología en la educación. Bueno, lo primero es que analiza la relación que existe entre el educador y el estudiante. ¿Cómo se hace esto? Como les decía hace un rato, ¿no? El educador es la figura que de alguna manera tiene ahora sí que como que el poder de transformar. Y entonces aquí como educadores o como responsables de la educación o como maestros o los que están al frente de un salón de clases, ¿cómo es que realmente están llegando a hacer este cambio y esta transformación social en los que están sentados en nuestras banquitas? Realmente el trabajo que estamos haciendo cada uno de nosotros, ¿qué cambio, qué transformación está haciendo en los pequeñitos? Y si lo estamos logrando y cómo lo estamos logrando. Y es importante que analicemos hasta dónde está trascendiendo, ¿no? Porque muchas veces decimos, pues yo doy mi clase, ¿no? Yo ya di mi tema, ya me acabé el programa, ya abarqué todos los temas y todo lo que tenía yo que hablar y que decir, pero realmente, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Hasta dónde estamos llegando con ellos? Entonces, también aquí entra la parte de la sociología, en que nosotros analicemos qué relación estamos teniendo con nuestros estudiantes. Somos la figura, aunque hace rato se les decía, de repente ya hemos perdido como que de vista, híjole, que el maestro antes hasta le teníamos miedo, no era así como después de los papás, el maestro era el segundo que tenía el poder.
Sé que hoy en día esto se ha perdido y que a veces nos cuesta muchísimo trabajo, pero no dejemos de lado que nosotros somos los que podemos cambiar y los que podemos transformar a esas generaciones y que estas generaciones van a ir allá afuera a que hagan un cambio o viceversa, que también nosotros de repente podemos contribuir a que esos comportamientos sociales pues se sigan de alguna u otra manera, pues sigan afectando a nuestra sociedad. Y a mí sí me preocupa, pues mañana, de mañana mis hijos, mis sobrinos, o sea, cómo van a vivir o cómo van a transformar, cómo van a sobrellevar estos temas, ¿no? Entonces, pues sí necesitamos analizar cuál es la relación que existe entre el estudiante y el educador, que no nos vean como la figura de, híjole, es el capataz, es el que me regaña, es el que me exige, sino que nos vean que a partir de nosotros y del conocimiento que nosotros tenemos, pues podemos transformarlos y podemos ayudarles a ser mejores personas, pues para poder contribuir con lo que es la parte social, ¿no? Les decía hace un rato, siempre si ustedes buscan incluso en la red y le ponen así cuáles son los objetivos o cuál es el objetivo principal de la educación, siempre va a ser contribuir con la sociedad. ¿Por qué? Porque para eso educamos, para que esas personas que nosotros estamos forjando vayan y hagan un cambio allá afuera, vayan y sean mejores personas allá afuera, vayan y terminen con las cosas o las consecuencias que estamos viendo hoy en día. Entonces, analicemos cuál es la educación que nosotros tenemos con nuestros estudiantes hoy en día, ¿no? La siguiente función es facilitar al estudiante el análisis relacionado con las diferentes dimensiones de la educación. A veces nosotros somos como tan cerrados y decimos, no, pues si yo aprendí a que la letra con sangre entra, pues así voy a hacer con mis alumnos, ¿no? No, yo aprendí a que entre más exigencia, mejores resultados, pues así voy a hacer con mis alumnos. No, hoy en día, y por eso es que también la sociología interfiere con la parte de la pedagogía, como se los mencionaba al principio, porque no podemos seguir educando como nos educaron a nosotros hace 10, 20 años, ¿no? Yo creo que muchos de los que estamos aquí podrán coincidir conmigo en decir, sí, muchos de nosotros fuimos educados bajo una educación tradicionalista, ¿no? Que la letra con sangre entra y que si no te aprendes las definiciones tal cual las dijo el maestro, pues entonces estás mal. No, necesitamos también entender, comprender qué tipo de generación tenemos allá afuera, para que a partir de ahí podamos incluir en nuestra labor pedagógica a decir, o sea, mis estudiantes ya no son de los que llegan, se sientan y están esperando así nada más a que les caiga como la alcancía la información. Mis estudiantes son chicos que realmente se mueven, quieren, aprenden, van, investigan. Entonces, yo como maestro también necesito cambiar, transformarme, hacer nuevas cosas, meter nuevas estrategias, nuevas herramientas. Tengo mucha tecnología, entonces, ¿cómo puedo jalar la parte de la tecnología para que ellos de alguna manera se sientan pues que están como en el lugar adecuado, ¿no? Entonces, esto también tiene que ver la parte de la sociología. Necesitamos conocer las generaciones que tenemos, a las personas que estamos educando, para que a partir de ahí entonces podamos nosotros decidir qué es lo que más nos conviene para seguirlos formando. Hoy en día, por ejemplo, y mucho de lo que yo he hecho en pandemia es preguntarles a los niños, ¿cómo te sientes con tus clases, no? Y es tan triste que a pesar de que tenemos muchos medios tecnológicos, que digan, ay, no, mis clases son bien aburridas porque, pues mi maestro nada más se para en la pantalla y empieza a hablar y hablar y hablar y hablar y ya, luego cierra la pantalla y se va, ¿no? Mucho de lo que extrañan hoy en día las generaciones, los chavos, es el contacto, ¿no? Yo ahorita estoy aquí hablándole a una pantalla, pero sé que el mensaje va a llegar a cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, a pesar de que muchos de nosotros a veces estemos hablándole a una pantalla, busquemos la manera de sensibilizarlos con las situaciones que está pasando, ¿no? Algo que les digo que dicen es que sí, el maestro cierra la pantalla y ya, no lo vuelvo a ver hasta la siguiente clase. Sí,
Es cierto que la pandemia ha sido como, nos ha jalado como a tener menos relaciones sociales, ¿no? Y de repente yo creo que sí nos vamos a enfrentar a algunos salones de clases como que de repente nos vamos a ver como bichos raros porque nos ha pasado, ha sido como un factor social, ¿no? De repente que ya estamos como más aquí en el celular, me es más fácil escribirte que ir y decirte, hola, ¿cómo estás, no? Entonces, necesitamos buscar realmente qué es lo que vamos a hacer y cómo vamos a llegar a cada uno de los alumnos y entonces ahí buscar las herramientas necesarias para poder seguir introyectando con ellos la importancia que tiene la educación, ¿no? Entonces, también esa es otra tarea que les dejo. Otra de las funciones que tiene la sociología en la educación es la de comprender la relación que se da entre la sociedad y el proceso de enseñanza-aprendizaje. A veces damos o dotamos de conocimientos, pero nunca los relacionamos o nunca les hacemos ver a nuestros alumnos cuál es la importancia de que ellos aprendan eso y de cómo lo pueden ir y poner en práctica con las situaciones que están pasando allá afuera, ¿no? Parece o pareciera que es muy aislado lo que están viendo con el cómo lo van a poder emplear. Entonces necesitamos también que nosotros dentro de nuestro ambiente laboral siempre les digamos a ellos en dónde lo pueden aplicar, dónde lo pueden poner en práctica y cuáles son los resultados que se esperan, que no vean aislado lo que están aprendiendo dentro de un salón de clases con el cómo lo pueden y lo pueden emplear socialmente, ¿no? Y eso es algo que hoy en día también está pasando. O sea, los estudiantes ven como que las cosas muy lejanas de lo que les estamos enseñando con lo que está pasando allá afuera. Dice el siguiente, familiarizar al estudiante con el método sociológico. Es decirles, o sea, que todo esto que ellos están aprendiendo, que están viendo, es porque van a poderlo utilizar o emplear para allá afuera. Que la educación, ¿saben qué? La educación que la vean como un método de sobrevivencia. Si tú no eres, ¿qué pasa si no tienes educación? No, y hablando de educación con todo lo que conlleva, desde las relaciones, de la forma en la que tú te debes de expresar, lo que debes de hacer, lo que no debes de hacer. Entonces, ¿qué pasaría? Entonces, todo lo que nosotros les enseñemos, les digamos, tiene que estar relacionado para aplicarlo allá afuera. El siguiente dice que conocer todo tipo de proceso social que puede presentarse dentro del aula. Se los decía, a veces las personas que tenemos sentadas en nuestro salón de clases tienen más la necesidad de ser escuchados, de ser comprendidos, de poder pues tener un poco de atención, que es la atención que no tienen en casa por diferentes situaciones, no porque mamá trabaja, porque papá trabaja, o porque viven con los abuelitos, etc. Y entonces, a veces el salón de clases también puede ser como su ambiente social, ¿no? Entonces, de nosotros depende también qué tipo de ambientes sociales queremos a ellos de alguna manera relacionar. O sea, queremos ser estrictos, queremos ser exigentes, queremos tener un ambiente en nuestro salón de clases donde realmente ellos se sientan cómodos, se sientan bien, se sientan en confianza. O sea, ¿qué tipo de relación también nosotros les estamos forjando dentro de nuestro salón de clases? Creo que hoy en día necesitamos mucho nuevamente esta parte del ser humanistas, ser menos individualistas y más humanistas, ¿no? Siempre preocuparnos por el de al lado, o sea, preocuparnos no es el de llevarle la torta todos los días al de al lado, sino es decir, oye, ¿por qué tú no puedes de comer? ¿Qué está pasando en tu casa, no? Y a lo mejor hacer como que diferentes cosas que puedan ir cambiando con estas situaciones para que al final todo esto que nosotros también hagamos dentro de nuestro salón de clases, el ambiente que se cree en nuestro salón de clases va a impactar o va a relacionarse y va a contribuir con el ambiente social en el que ellos vivan, en el que ellos estén allá afuera. Más funciones que tiene la sociología en la educación es la de formar una actitud más crítica para analizar las diferentes influencias sociales al proceso de enseñanza-aprendizaje. No podemos meter a nuestros alumnos en una burbuja y decirles allá afuera no están pasando nada o allá afuera no hay situaciones sociales que de alguna manera te van a hacer pensar o cambiar diferente. No.
es hacerles ver y hacerles enseñar que allá afuera pasan muchísimas cosas que impactan en el ambiente social, pero que eso también de alguna manera sirve para que ellos puedan ser mejores personas, ¿no? Lo que les decía hace un rato, el hecho de recuperar los valores no quiere decir que allá afuera se va a acabar la delincuencia, que allá afuera se van a acabar las cuestiones como burocráticas, la corrupción. Pero sí es hacerles ver a ellos que ese tipo de acciones o ese tipo de cosas que están haciendo no es lo correcto. Lo correcto es siempre hacer las cosas conforme a valores, conforme a moral, conforme a ética. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos, ¿no? Y la cuestión es crítica es eso, o sea, hacerles ver qué es lo que pasa y qué está bien y qué está mal, ¿no? O sea, que ellos sean también individuos capaces de identificar qué sí y qué no. Otra función que tiene la sociología de la educación es que ayuda al individuo, en este caso al estudiante, para que se adapte mejor. Tiene que ver con esto, ¿no? Les decía hace un rato, las tendencias sociales que estamos viviendo no es como para que digan, ay, todo es malo. No, simplemente debemos aprender a vivir con ellas, ¿no? Por ejemplo, desde las nuevas estructuras familiares, o sea, no es que sean malas y no se van a acabar y seguramente cada vez vamos a ver como más familias diferentes a lo mejor a lo que ustedes y yo veíamos hace años. Sin embargo, debemos de aprender a vivir con ello. No podemos decir, híjole, yo no salgo a la calle porque qué miedo, me vayan a robar. Debemos de aprender a vivir con ello. Y no es por eso de decir está bien, no, pero realmente debemos hacerle ver que lo que pasa no está bien, pero que nosotros tenemos que seguir haciendo nuestra vida, o sea, no podemos meterlos en una burbuja, y es meterlos a esta parte de la adaptación. Por ejemplo, este proceso de estudiar desde casa fue, por supuesto, una adaptación para todos, ¿no? El adaptarse a que ahora ya no te ibas a levantar temprano y te ibas a trasladar a una escuela, sino que ahora a lo mejor tu casa se iba a convertir en tu propia escuela. Nos hemos tenido que adaptar y seguramente más adelante nos vamos a tener que adaptar a otras situaciones sociales, ¿no? Entonces, es también hacerle ver desde la parte educativa que siempre va a haber cosas a las que se van a tener que ir adaptando ellos y como parte del factor social, ¿no? Asegurar la continuidad del proceso educativo es hacerle ver que lo que yo quiero lograr en esta sesión con ustedes, ¿no? Que la educación tiene que ser la base de la sociedad, tiene que ser la base para que haya mejores individuos, tiene que ser la base para que cada día podamos ser mejores y decir, híjole, yo no quiero ser así, ¿no? Sé que si hago lo que está bien o lo correcto de acuerdo a mi forma en la que a mí me educaron va a estar muchísimo mejor, ¿no? Capacitar a los profesionales en la educación. ¿Se recuerdan que hace un momento les decía, o sea, sí, de repente es así como de, híjole, es que yo ya, ¿para qué me esfuerzo si pues no logro nada? Claro, por supuesto que sí se logra. Tal vez a veces los resultados no son inmediatos. Piensen en un alumno que de repente decían, híjole, este alumno no va a sacar ni la primaria, o este alumno nomás no va a pasar de hacer un oficio. Y a veces la vida nos da la oportunidad de encontrarnos con situaciones que dices, híjole, es que yo no apostaba por él y ahora ya es abogado, o ahora ya tiene una empresa, o ahora se dedicó a emprender, o sea, le va muy bien. Entonces, hagamos esto con nuestros alumnos, ¿no? Siempre va a haber alguien que realmente nos va a dar esta satisfacción de decir, valió la pena todo ese esfuerzo, ¿no? Generar cambios sociales y promover el progreso del ser humano. Pues es todo esto, ¿no? O sea, no dejar que las situaciones sociales que están pasando allá afuera realmente interfieran en nuestro salón de clases, interfieran en nuestra parte educativa, sino al contrario, que eso sea el impulso para decir, sí, claro, o sea, sí, desde el ámbito educativo sí puede haber cambios, sí pueden ser mejores seres humanos, ¿no? Sí podemos lograr tener una mejor sociedad. A lo mejor no nos toque ya vivirla, pero seguramente vamos a poder lograr sembrar una semillita, a lo mejor de los 100, 200 alumnos que de repente llegamos a tener, pues a lo mejor en uno hacer cambios, ¿no? Y pues ya para concluir,
La sociología de la educación fomenta una actitud de crítica ante la influencia que tiene la educación sobre la sociedad y viceversa. O sea, no con esto quiero decir que, híjole, no vamos a ver lo que pasa allá afuera, o sea, ni siquiera me quiero enterar, no, sino que debemos de ser críticos, debemos de ser analíticos de qué es lo que está pasando allá afuera, qué es lo que, si seguimos siendo permisibles, hasta dónde vamos a llegar con eso, si de alguna u otra manera no hacemos nosotros un cambio, ahora sí que hasta dónde se va a seguir eso, ¿no? Entonces necesitamos nosotros nuevamente, como les decía hace un rato, para mí es atacar nuevamente la parte de los valores, ir a los valores, volver a hacer el rescate de ellos, volver a recuperar lo que eran, por ejemplo, la parte de las familias, que las familias incluso se vean involucradas en los procesos de enseñanza-aprendizaje, que nuestras órdenes de gobierno realmente pues sí pongan empeño y sí pongan muchísima atención en lo que está pasando y realmente que las decisiones que ellos están tomando, cómo está llegando a influir a la parte educativa, ¿no? Cómo está llegando pues afectarnos de alguna manera esas decisiones que ellos tienen. Entonces, hacer a nuestros alumnos críticos. O sea, ¿qué crees que pasaría si seguimos así? Y aún los invito a ustedes. Si ustedes realmente en este momento dicen, híjole, pues sí, no había yo visto cómo todas las situaciones sociales que pasan allá afuera, cómo de alguna manera han venido interviniendo aquí en mi salón de clases, entonces lo vamos a seguir permitiendo. Vamos a seguir que como les decía, que los influencers sigan educando a nuestras generaciones o realmente nosotros estamos al frente de nuestro salón. Vamos a decir, no, sí, yo voy con todo con mis alumnos porque sé que a lo mejor de los 20 que tengo, a lo mejor uno va a lograr, ¿no? Será alguien, o a lo mejor 20 o a lo mejor más, o sea, no lo sabemos. El chiste es que nosotros también como responsables de la educación debemos dar nuestro todo para que realmente pueda haber un rescate, ¿no? Y poder ir erradicando poco a poco con esas tendencias y con esos fenómenos sociales que hoy estamos viviendo día a día, que no vamos a acabar con ellos, es cierto, pero necesitamos cada vez que evitar que sigan jalando como estas generaciones, ¿no? Y también hacer el cambio de chip en las nuevas generaciones, ¿no? Volver a que ellos tengan como que esas ganas de hacer las cosas, como que les vuelva a tener esa ambición de que por ahí de repente se están perdiendo en las generaciones y que es a raíz de todo lo que estamos viendo allá afuera, ¿no? Y pues bueno, la disciplina que es más nada la sociología de la educación trata de inculcar el pensamiento crítico y la independencia frente a las ideas impuestas por el sistema educativo, ¿no? O sea, también es decir, cada personita es un ser humano y cada personita tiene la decisión de decir, híjole, sí me conviene, no me conviene, pero siempre hacerles ver los pros y los contras, ¿sale? La decisión que ya cada uno de ellos tome ya no será como nuestra consecuencia, ¿sale? Sino más bien cada uno ya decidió qué hacer pese a lo que está viviendo, pese a los resultados que vaya a tener, ¿no? Y pues ya para finalizar, dice que la educación se encargaría de ayudar al individuo a adaptarse a su medio social. Entonces, si ustedes de repente por ahí me dicen, híjole, entonces, ¿cuál es el objetivo de la educación? Porque entonces ya me perdí, que la educación entonces es la que forma en valores para sacarlos hacia la sociedad. Pero entonces por el otro lado viene la sociología. Entonces, ¿para qué existe la sociología, no? Pues necesitamos empezar a que estas dos de alguna manera educas para la sociedad y la sociedad tiene necesidades educativas para que sea una mejor sociedad. Así lo vemos, ¿no? Como que es un ciclo, o sea, están los factores sociales, los ataques de la educación y entonces la educación también ve que esas tendencias o esas cosas que están pasando en la sociedad pues de alguna manera te viene a afectar y entonces necesitamos de alguna manera entrarle a ella, ¿no? Entonces, esto es lo que quiere la parte de la sociología educativa. Y en este sentido, se trataría de una herramienta muy positiva y fundamental para el bienestar de los miembros de la sociedad. Yo se los decía y se los he venido platicando a lo largo de esta sesión. Yo sí considero y sí creo que la educación es la herramienta
que realmente nos va a ayudar y que va a favorecer y que va a contribuir a hacer y a cambiar a cambiar y a erradicar con los factores sociales con los que estamos viviendo hoy en día, y aún en ellos nos va a llegar va a lograr a que tengamos una mejor sociedad, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es prácticamente pues lo que viene siendo la parte de la sociología educativa. Yo los invito, los exhorto a que cada uno de ustedes realmente reflexionen cuál es el trabajo tan importante que tienen dentro del ámbito educativo y cómo es que lo que está pasando allá afuera influye en mi salón de clases, pero también lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy sembrando, lo que yo estoy cosechando, lo que yo estoy trabajando dentro de mi salón de clases va a ir a ser un parámetro que haga la diferencia también dentro de la sociedad. Y le vuelvo a decir, no importa si es uno, si es una familia, si son 20 familias, si son 30 familias, o sea, siempre busquemos hacer este cambio. Realmente como sociedad nos los merecemos y evitemos que cada vez los factores sociales y todas estas situaciones que están pasando allá afuera nos vengan pues afectar nuestro salón de clases, ¿no? Realmente necesitamos recuperar mucho la convivencia, lo que les decía, los valores humanos, la parte, el apoyar, el decir sí, hombro a hombro, yo te echo la mano, ¿no? De repente nos hemos vuelto tan individualistas que es decir, pues, y los chavos te lo dicen hoy en día, ¿no? Pues los problemas no son los míos, ¿no? Yo estoy bien, yo sí tengo que comer, dónde vivir, qué vestir, y pues si él no tiene, pues es como su problema. No, 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 no. Con ese tipo de sociedad realmente no vamos a llegar a ningún lado. Debemos de dejar de ser indiferentes y debemos de dejar que debemos de ser más analíticos con que lo que está pasando allá afuera realmente cómo me está viniendo a afectar a mí, ¿no? Entonces, pues bueno, espero que esta sesión sea de su agrado, que les haya gustado, que realmente lo que acabamos de platicar les sea a ustedes de utilidad, lo puedan llevar a la práctica y pues que realmente no dejemos que todas estas situaciones sociales realmente nos sigan afectando en lo que son el sector educativo, ¿no? Entonces, pues bueno, pues yo me despido, les agradezco mucho su tiempo y pues muchísimas gracias.